Buenos días, soy David Rivero. Hoy es domingo, día 5 de abril de 2020. Continuamos con la misma situación que nos impide reunirnos como iglesia en el local que el Señor en su misericordia nos ha concedido como la casa donde su pueblo se reúne para adorarle, dándoos la bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra. El domingo pasado os decía que esto no es un culto, necesitamos estar juntos, el pueblo del Señor, estar juntos en su presencia, invocar su nombre de manera física eh, para que podamos juntos alabarle. Pero ya que eso es imposible por la situación que estamos viviendo, y no olvidemos, es en la providencia del Señor, ese Dios bueno, santo, justo, amoroso, generoso, ha querido que veamos esta experiencia que es única para todos nosotros. Nunca antes la habíamos vivido y nos está desafiando, pero queremos servirle. Yo animo a cada uno en particular, a cada cabeza de familia, que aproveche esta oportunidad en que dedicamos más tiempo a estar juntos en casa, a desarrollar el arte del devocional familiar, ya sea que tus hijos son pequeños, que son jovencitos, que son mayores, con quien estés en casa recluido, eh, recluida, pues asegúrate que cada día te acercas a la presencia del Señor. Bien, podemos comenzar y lo haremos con una oración. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar centrados en ti, en tu palabra, de estar tan distantes, a kilómetros los unos de los otros, pero con un mismo espíritu, con un mismo corazón, con un amor filial que tú has puesto en nosotros, personas tan diversas, de contextos tan diversos. Tú, Señor, nos has llamado, nos has cubierto con la sangre de tu Hijo Jesucristo y estamos bajo la sombra de la cruz, amparados, Señor, bajo tu misericordia, indignos, Señor, de mirarte, indignos de dirigirnos a ti, indignos de ser escuchados por ti, pero conocedores de que tú has hecho todo lo necesario para que esa comunión que destrozamos, a la que renunciamos en el jardín del Edén, Jesucristo vino a rehabilitar, a reponer, a rehacer. Tuvo que ir a otro jardín, al jardín de Getsemaní, y allí prepararse para andar hasta el Calvario y entregar su vida por nosotros y acabar con la amistad que habíamos desarrollado con el enemigo de nuestras almas para volver a estar en paz contigo. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Gracias porque son enseñanzas que nos han cambiado y son verdades que nosotros también atesoramos, que nos dan esperanza y aquello que queremos, Señor, dar a conocer a otros. Gracias por este medio que tú nos das, que nos permite tener este acto, este encuentro virtual, pero en muchos sentidos también real entre nosotros, pero siempre contigo. Queremos darte gracias por cómo nos has bendecido durante esta semana. Nos has robado, Señor, de mil maneras que no es el momento de enumerar, pero te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Algunos han estado y siguen enfermos. Tú has estado, Señor, al lado de la cama de aquellos que están postrados. Tú has estado, Señor, dirigiendo a los médicos, a las enfermeras que les atienden. Tú has estado, Señor, también animando a través de llamadas y mensajes que los hermanos han enviado unos a otros. Señor, gracias porque somos un cuerpo y eso es una realidad. Y aunque ahora estamos extrañados los unos de los otros, estamos siempre vigilados por ti. Tú tienes ojos para todos, tú tienes cuidado para todos, tú tienes buenos deseos, buena voluntad y también poder para bendecirnos a todos. Señor, nuestro poder es limitado, limitadísimo, y eso se ve en situaciones como esta, pero tu mano no se ha cortado y tu corazón sigue dispuesto a continuar la obra que has comenzado en nosotros. Bendice no solamente a nuestra congregación, bendice cada congregación de hijos tuyos que está pasando por esta misma experiencia en el lugar donde vivimos o
en otras ciudades, en otros países. Sabemos, Señor, que tu iglesia está siendo puesta a prueba y esperamos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos muestres la urgencia de estos tiempos para que los aprovechemos y demos un buen testimonio a todos aquellos que están en las tinieblas. Señor, que con cada mensaje, con cada ilustración que nos enviamos, algunas con cierto humor, algunas con cierta seriedad, algunas con cierta preocupación, que también, Señor, nos enviemos unos a otros, ya sea a hijos tuyos o ya sea incrédulos, palabras de esperanza, que solo serán realidad si están centradas en Cristo. Danos sabiduría, Señor, que sepamos discernir los tiempos y que aprovechemos cada oportunidad para dar gloria a tu nombre. Bendícenos ahora, Señor, en nuestro entorno hay muchas distracciones en cada uno de nuestros hogares, desde donde estamos, pero permite que podamos obviarlas y centrarnos en esta hora santa que queremos que sea una hora de adoración. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, esta mañana volvemos de nuevo al capítulo 6 de esta carta a los Efesios. Estamos entrando en nuestro tercer estudio. Posiblemente la carátula de este vídeo pueda confundir a algunos. Hoy cambiamos ligeramente el tema. El título genérico sería La Guerra Santa. Estamos entrando a ver la armadura de Dios. Estamos considerando esa batalla espiritual que hemos sido llamados a pelear a lo largo de todo el resto de nuestra experiencia aquí en la tierra, desde que fuimos salvos hasta que seamos llevados a la presencia del Señor. Y esta mañana vamos a leer parte de este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Vamos a comenzar en el versículo 10. La semana pasada estuvimos considerando algunas de las enseñanzas que encontramos en los versículos 10 al 12. Y hoy vamos a leer hasta el versículo 14, comenzando en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestro asunto para esta mañana es la armadura del guerrero cristiano. Hace 2 semanas el asunto comenzó siendo las instrucciones del guerrero cristiano y allí estuvimos considerando lo que Dios nos dice que debemos hacer incluso antes de pelear, antes de comenzar la batalla. Y vimos en los versículos 10, especialmente en el 11, lo que tenemos que hacer. Vimos como el Señor nos llama a ser fortalecidos en el poder de Dios. No nos habla de técnicas, de tácticas humanas, sino que nos dice que nuestro poder está en el Señor. Él nos da poder para pelear y ser victoriosos en esta lucha. No es una lucha que nosotros podamos pelear en nuestras propias fuerzas. Por eso en el versículo 11 también nos dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Porque el enemigo no es pequeño, el enemigo no está a nuestra altura, el enemigo es muy poderoso. El enemigo está usando artimañas para las que nosotros no estamos preparados por nosotros mismos. Dedicamos la mañana del domingo pasado a considerar a ese viejo enemigo, ese archienemigo de Dios y de su pueblo, de Dios y de la iglesia, que no es ni más ni menos que el propio Satanás. Y vimos cómo cada creyente y todo creyente está llamado a entrar en batalla con él. Espero que esta semana, después de lo que estuvimos considerando, hayáis en cualquier experiencia
que hayáis vivido, hayáis sido conscientes de esta batalla. Seguramente habéis sido probados en este sentido. Y seguramente incluso más que antes de haber participado en el estudio de este pasaje, porque Satanás, si hay algo que no le interesa, hay algo que no le gusta, es que desvelemos quién es él, cuál es su poder, cuáles son sus artimañas. Es que no le gusta, podemos decir, no le gusta ni un pelo. En los 3 estudios anteriores hemos llegado a ver que este mundo en el que nosotros vivimos, este mundo en el que hemos nacido, en el que nos hemos desarrollado, este mundo que llamamos nuestro hogar, yo estoy hablando de lo que considero mi casa, no es mi propiedad siquiera, pero llamo mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi nación, ¿verdad? Hablamos de mí, pero la Escritura nos dice que este es el mundo del diablo, es el reino del diablo. Este es el lugar donde el diablo ejerce su dominio, ese poder tan grande que él tiene. De hecho, estuvimos viendo, y es necesario que volvamos a ver, seguramente pasaremos por este versículo en más ocasiones en el futuro, ese texto de 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde se habla del enemigo como el Dios de este siglo. Ese Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el siglo no se refiere tanto al cronos, al tiempo, sino al espacio, al ámbito. El Dios de este ámbito donde nosotros estamos es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. Bueno, pues este es su mundo, este es su planeta, este es su ámbito. Si, por ejemplo, para que veas que esto no es ni una exageración, cuando hablamos de estas cosas, pues se parece que es que los predicadores queremos meter miedo, etcétera. Lejos de mí el ir más allá de lo que va a la Escritura. Si has de tener temor, que sea el temor infundido por el Señor. Y como digo, para que veas que esto no es ni exageración ni el lenguaje propio de los predicadores, si nosotros vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, encontramos las tentaciones, la tentación que se manifiesta, estuvo durante 40 días, el Señor Jesucristo siendo tentado, y se resumen esas tentaciones en 3, pero durante 40 días dice que fue tentado el Señor Jesucristo. Y tienes que recordar que durante una de esas tentaciones, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le muestra los reinos de este mundo. Fijaos, no solo se los muestra, sino que se los ofrece. Y esto es un poco extraño si pensamos en ello, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que entre las atribuciones de Satanás estaba el ofrecerle a Jesús todos aquellos reinos. Le dice, si te inclinas a mí, si me adoras, todos estos reinos te los entrego. Ahora, eso nos lleva a formularnos una pregunta. ¿Quién es Satanás para poder ofrecerle a Jesús los reinos de este mundo? Estaba, por así decirlo, haciéndole un brindis al sol, estaba con una gran trola, el gran mentiroso, tratando de engañar al Señor. ¿O qué derecho tenía él de decir, si me adoras te doy los reinos de este mundo? ¿Tenía realmente Satanás el poder para hacer eso? ¿Podía Satanás darle al Verbo divino, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que los sostiene, aquel sin el cual nada existe? Y Colosenses nos dice que todas las cosas han sido creadas por él, que en él subsisten. Ahora, ¿cómo es posible que el diablo, que el adversario, le ofrezca al creador de este mundo todos los reinos de este mundo? ¿Es un farol o hay alguna realidad? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Podía ofrecérselo porque son suyos. Los reinos de este mundo siguen siendo suyos. Pero si el mundo
Los creó Dios. ¿Cómo es que son suyos? ¿Cuándo y dónde los obtuvo? Bueno, pues si para ver esto hemos tenido que ir al primer libro del Nuevo Testamento, para saber cómo los obtuvo, tenemos Satanás en los reinos de este mundo, tenemos que ir al libro de Génesis. Y allí vemos como en el principio, el libro de Génesis, el principio de los principios, el libro de los principios, allí nos encontramos en el jardín. Y allí encontramos al Creador y a la criatura por encima de todas las demás criaturas, que es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y vemos que Dios le da al hombre la tierra y su plenitud, todo lo ha creado Dios para que Él lo gobierne y lo administre. Y vemos que allí hay santidad, el hombre es perfecto, tiene la compañía perfecta, vive en rectitud, vive en justicia, vive en santidad. Pero Dios le dice, tienes que cuidar esta propiedad. Yo soy el Rey de Reyes y a ti te pongo como virrey, como máxima autoridad después de mí aquí en la tierra, para que la cuides y la guardes. Y es como si el Señor le dice unas escrituras de propiedad al hombre. Y cuando Dios le dice al hombre que la guarde, es porque había un peligro, había que guardarla de alguien que inmediatamente vemos en el capítulo 3 que hace su presencia. Vemos a la serpiente entrando en el jardín y vemos a Eva como es tentada. Y vemos como en aquel instante de la historia, ¿qué es lo que hace el hombre? Le entrega todos los reinos del mundo en las manos a Lucifer. Lo que Dios le da para que lo guarde, el hombre lo despilfarra, se lo entrega en sus manos al enemigo. Así que fue Adán, nuestro ancestro, quien le entregó las escrituras de propiedad de este mundo al diablo. Imagínate, estos que reciben una herencia y en lugar de cuidarla, la despilfarran. Bueno, pues ese fue nuestro padre Adán. Eso es lo que él hizo. Cuando él pecó, la muerte vino sobre todos los hombres por el pecado de aquel hombre. Y debido a aquel pecado original allí en el principio, este mundo le fue entregado al propio Satanás. Así que esa es una realidad. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Ahora, si te fuese insuficiente o no te bastase este pasaje de Génesis capítulo 3, solo tienes que mirar a tu alrededor. Solo tienes que ver cómo está el mundo de hoy. Si necesitas pruebas de que Satanás es el rey de este mundo, solo tienes que mirar. ¿Quién controla las mentes de los hombres? ¿Quién ciega a los hombres para que no crean? ¿Quién los ciega para que no vean ni entiendan el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el que impide que la luz del evangelio brille sobre ellos y crean? El príncipe de este mundo. Las personas no son capaces ni siquiera de discernir lo que está ocurriendo alrededor suyo. No pueden ver la falsedad de sus pensamientos o de los pensamientos de los que tratan de dirigirle y muchas veces le dirigen. No son capaces las personas de ver el relativismo moral que está arraigado en el pensamiento y en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la gente tiene ese batiburrillo de ideas que dice, bueno, yo tan malo no soy. O sea que si hay un camino recto, ese debe ser mi camino. Y es más, también el camino de mi vecino y el del otro, y el ateo y el del agnóstico y el del budista y el del musulmán, porque al fin y al cabo todos acabaremos confluyendo en un mismo lugar y tiene que ser un lugar de dicha. Yo voy por el camino de Dios o voy por mi propio camino y Dios ya se encargará de iluminar el camino y de bendecirme en ese camino. Fijaos, eso, quien piensa así, es evidencia de que está cegado
por el enemigo de las almas, por aquel que posee los reinos de este mundo. Estas personas que no importa cuál sea tu religión o incluso que no la tengas, con tal de ser coherente y con tal de no ser el peor de los vecinos del bloque, mientras seas una persona moral, una persona sincera, mientras creas en algún tipo de deidad. Bueno, el Papa hace unos meses, os acordáis, ¿verdad?, que llegó a decirle a un niño pequeño que su padre que había muerto y que era ateo declarado, pues ¿cómo no va Dios a recibirle en el cielo? Bueno, pues con ese tipo de pensamientos, es con el tipo de pensamientos que Satanás está ciega, con ese relativismo moral, espiritual y religioso, ciega los corazones de los hombres a la verdad y hace que muchos que están caminando hacia el infierno crean que están andando a altas velocidades hacia el cielo. Eso se puede ver en el mundo cotidiano en el que todos nos movemos, pero lo mismo cuando miramos el mundo de los pensadores, el mundo filosófico, el mundo moral, las diversas culturas que ha habido o que hay en nuestro planeta. Ese libertinaje que está arraigado, esa depravación de todo tipo que hay en los corazones de los hombres. Todo eso muestra que no estamos siendo gobernados por Dios, sino que este mundo lo gobierna el enemigo de Dios y de las almas. Ese libertinaje, esa moralidad, todo eso que ocurre incluso dentro del mundo religioso, del mundo de los que tienen algún pensamiento moral, todo eso forma parte de las artimañas del enemigo para mantenernos en su mundo, para que no dejemos de ser guiados por él hacia nuestra propia condenación. Este mundo aprueba cosas. Y no digo los legisladores, que eso es tema que se podría considerar en otro momento. No, no. Las personas, nuestros familiares, incluso a veces hasta nosotros mismos como cristianos, aprobamos cosas, damos por buenas cosas que el Señor aborrece. Vivimos de manera que ni siquiera las llenas se conducen de esa manera. ¿No es de eso de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos? Por ejemplo, en el primer capítulo, como nos relata cómo era la vida en el primer siglo. La Escritura nos habla por toda ella de cómo eran las cosas en los días de Noé. Dice que el pensamiento de los hombres, todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Es que todavía, después de lo que dice la Escritura y después de lo que vemos a nuestro alrededor, es que todavía pensamos que tal vez no sea así, que esto tal vez sea una exageración de predicadores. Así eran las cosas en los días de Noé, así son las cosas ahora. Y así serán las cosas cuando venga el Señor, que hasta Él hace esa pregunta retórica. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es el mundo del diablo. A veces nosotros cantamos ese himno, como es, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Bueno, quiero que tengáis buen día. Fijaos, el mundo es de mi Dios, eso cantamos, su eterna posesión. Pero ¿no es más bien este mundo el mundo del diablo? Sí, es una verdad que el mundo es de nuestro Dios, toda la creación, los cielos, la tierra, todo lo que en él hay. Dios está gobernando todo, pero quien está aquí manchando las mentes y los corazones de los hombres, ese es el diablo. Y este diablo es irredimible. Él no puede ser redimido. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, no se hizo ángel para morir por los ángeles. Se hizo hombre para morir por los hombres, para morir por su iglesia, por su pueblo. Pero es envidioso Satanás, sabe que para él no hay redención. No hay nada en él que se pueda salvar, que se pueda redimir. No hay ninguna virtud en él. No hay nada bueno. No hay nada que al destilarlo diga, bueno, pues aquí está. No, no. Hay solo un vacío oscuro y siempre será así.
Y por eso Él quiere que siga habiendo tinieblas en este mundo. Y está arrastrando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, ni más ni menos que al infierno. No es que los haya sacado de la iglesia, eso ocurrió ya hace mucho tiempo. No, los está llevando al infierno con sus artimañas, con sus mentiras, con sus planes. Ese ha sido su proyecto durante toda la vida y no dejará de hacerlo. De hecho, en el versículo 11 se explica cuáles son sus planes, como vimos hace 2 semanas. No pudimos verlo de manera detallada, pero se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Y es interesante que esa palabra acechanza en el griego es la palabra metodeias. Y aunque no sepa ninguno de vosotros griego, sea que algunos sí saben algo, ¿verdad? ¿A qué nos suena? Metodeias, nos suena a método. De ahí viene nuestra palabra método. Fijaos, lo que nos está diciendo este versículo es que tenemos que revestirnos con la armadura de Dios para que podamos mantenernos firmes contra los métodos del mismísimo diablo. Él tiene modos muy astutos, muy hábiles. Él tiene estrategias muy artesanales, muy bien preparadas. Él sabe cómo arrastrar a las personas al infierno, a unos de una manera, a otros de otro. A unos los lleva como el flautista con unas melodías y a otros los lleva con otras. Fijaos, su locura es metódica, no es algo casual o circunstancial. Satanás no es un descuidero de estos que pasan por ahí y ven, como cuando uno va a ver un coche abierto, la ventanilla abierta y ve un bolso y bueno, no salió a robar, pero bueno, a eso los llaman ladrones descuideros. Bueno, ahí lo encontraron, o incluso en un banco encontrar una cartera, sabe que no es suya, pero la coge y se la lleva y se queda con lo que no es suyo, ¿verdad? Entonces, cuidado, Satanás no actúa así. Su mal no es salvaje, no es caótico, no es algo que surge, no. Este es un ser tan maligno, ese que tiene tanto poder, este ángel caído tiene un plan para este mundo. Y su plan es llevar a este mundo a la condenación. Tú piensas, hay un refrán que dice, muy español, que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Supongo que todos lo conocerán, ¿verdad? ¿Cuánta razón tiene esta sabiduría popular? Satanás lleva miles de años perfeccionando su método. Ha tenido año tras año. Solo tienes que mirar la historia. Él ha estado ahí sentado en el consejo. Lo vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento. Cuando había un rey que sucedía a otro, ¿qué pasa con el hijo de Salomón? Ese hombre tan sabio y tiene un hijo. Y pide consejo cuando sube al trono. Y hay unos hombres sabios puestos por Dios que le dan un consejo. No subas los impuestos del pueblo, alívialos. Pero ahí estaba Satanás, diciéndole, no hagas caso a estos viejos. Habla con tus amiguetes. Y allí estaba en ese consejo diciéndole, tú haz lo más duro que tu padre. En ese consejo estaba Satanás. Como ha estado presente en tantos concilios de la iglesia, cuando se han introducido herejías dentro de la propia iglesia del Señor. Y en nuestros días, ¿dónde se sienta? En las aulas de la universidad. Está allí al frente de muchos descubrimientos científicos y tecnológicos. Ahora nosotros nos estamos sirviendo de estos usos y de estas técnicas que nos permiten estar a distancia y vernos y escucharnos de manera incluso gratuita. Bueno, pues este mismo medio es usado por muchos que llevados por Satanás lo usan para mal. Y tenemos que tomar precauciones porque nos descuidamos y vamos a leer un pasaje en esas Biblias que tenemos con tantas versiones aquí gratuitas en el Internet y podemos ser desviados a ver cosas profanas, indignas, pecaminosas.
¿Os dais cuenta? Él está detrás de todo esto. Y es un experto. Y si decimos, bueno, hay un mundo limpio, el mundo del pensamiento, de la filosofía. ¿Os habéis dado cuenta en estos días cuántos pensamientos absurdos con una muy mala concepción del mundo y de la realidad se nos envían con un fondo bonito y con palabras que decimos, ¡ay, qué hermosas! Y las compartimos sin saber que viene del salón de estar, de la sala de estar del propio Satanás. Y bajo esa dulzura de esos pensamientos que no nos centran en Dios y en su gloria. Este es un experto en el engaño. Es un experto en teología. Nos dice la Escritura que los demonios creen, tienen muy buena teología y conocen muy bien la psicología de los hombres y la usan no para llevarnos a Dios, sino para apartarnos de Él. Y si nosotros como soldados de Jesucristo no somos conscientes de quién es nuestro enemigo, si vamos con los ojos cerrados, estaremos andando hacia nuestra propia tumba. No nos daremos cuenta de que Satanás está tratando de arrastrarnos con cebos muy apetecibles y algunos nos tiene enganchados, nos puede enganchar, nos puede atar bajo su control, incluso a los cristianos nos pone tropiezos, nos pone trampas, de tal manera que perdemos el control y caemos y luego tenemos que venir avergonzados delante de nuestro Dios y Padre pidiendo perdón por nuestros pecados. Ahora, para que tú te hagas una dimensión de esto, piensa en esa carrera frustrada que tal vez has tenido. A mí me habría encantado tocar un instrumento. Lo más cerca que he estado fue en una ocasión en que me puse a estudiar para tocar el órgano. Y usaba, para practicar, iba a clases y usaba el órgano de la iglesia. Y allí practicaba. Estuve 2 o 3 meses. Y un día estábamos en mitad de un culto y el órgano empieza a echar humo. Y bueno, se estropeó y tardaron meses en enviar la pieza que se necesitaba y ahí se me quedó mi frustración en cuanto a la música. Ahora piensa que a ti a lo mejor te habría gustado tener habilidades para la jardinería, para las matemáticas, para los idiomas, para tocar el violín, piensa en esa cosa que nunca pudiste hacer. Imagina que se te diera no 3 meses de un cursillo acelerado, ni 3 años, ni 3 décadas, ni 3 siglos, sino miles de años para practicar. Mira, por muy torpe que sea, por muy poco oído que tenga, por mucho que te tiemble la mano para pintar, a día de hoy, después de miles de años practicando, o piensa en un deporte, ¿verdad? No sabes dar una patada a una caja de zapatos, pero te hubiera gustado jugar en tu equipo favorito. ¿Tú crees que con miles de años de práctica no serías el Balón de Oro o el músico de gran reconocimiento? Bueno, pues si ahí hay una lógica en este ejemplo, tú piensas que Satanás ha tenido siglos para estudiar al hombre y conoce miles de teorías, miles de razonamientos, miles de filosofías. Sabe dónde es fácil caer para un jovencito, dónde es fácil caer para una mujer casada, dónde es fácil caer para un anciano, dónde es fácil caer para un pastor, dónde es fácil caer para una congregación entera. Él ha tenido miles de años para estudiarnos. Él conoce nuestras disciplinas, conoce nuestros hábitos, sabe cómo podemos ser pervertidos con facilidad o con dificultad, pero cómo acabamos cayendo. Él conoce la raza humana mejor que nos conocemos nosotros. Él es experto en sus artes. Él es experto en el engaño. Él es experto como homicida, experto en la mentira. Él es un gran ladrón. Él es un gran acusador. Muchas veces incluso nos hace caer acusándonos. Nos hace que nos vengamos abajo.
Y algunos días nos pasa eso, nos levantamos eufóricos, leemos la palabra del Señor, estamos orando y estamos casi eufóricos. ¿Y de qué manera? A veces no sabemos ni cómo. Hace que nos sintamos mal. Trae a nuestras conciencias cosas que el Señor ya ha perdonado, situaciones que no están al alcance de nuestra mano solucionarlas, y con eso nos quita el gozo del Señor. Y así podríamos hablar de tantas maneras, ¿verdad? Cómo Él nos quita no solo el gozo del Señor, sino hace que perdamos ese terreno donde el Señor nos ha puesto. Ese es su trabajo. Y aunque nos cueste reconocerlo, es muy bueno en lo suyo. Es el número uno en lo suyo. No hay nadie mejor que Él para hacer ese tipo de daño a los hombres en general y a los cristianos también. Mirad, si a Job le pudo hacer lo que le hizo, si a Pedro lo pudo zarandear, ¿te crees que a ti y a mí no va a poder hacerlo si el Señor no lo impide y si nosotros no estamos usando los medios de gracia que el Señor pone a nuestro alcance? Y fíjate que ya lo decía no sé si fue el domingo anterior o el anterior a ese, fijaos que Él también es un mago del disfraz. Yo recuerdo de pequeñito, gracias a la misericordia del Señor, nací en un hogar cristiano, en un lugar donde el carnaval, aún en aquella época en que estaba prohibido, se celebraba. Una de las primeras cosas que me enseñaron mis padres es que el primero que se disfrazó fue Satanás. Por lo tanto, jamás me he disfrazado de nada. Ni para cositas del colegio, ni para Halloween, ni ninguna cosa esta que tiene su origen en el mundo de las tinieblas. Pero Él sí que se disfraza. Él se disfrazó para hacer caer al hombre. Ese que era el gran querubín por encima de todas las criaturas, con todo ese esplendor, toda esa gloria, ese ángel de luz. Dice que se sigue presentando como si lo fuera. Él nos muestra la gloria de las cosas donde no las hay. Volviendo a ese pasaje de 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Y Pablo está hablando allí de aquellos falsos apóstoles que son obreros fraudulentos, 2 Corintios 11, 13 en adelante, ¿verdad? Dice que esos falsos siervos de Dios se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el apóstol dice, a mí eso no me extraña, no me maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, continúa diciendo, no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Parece que nos están diciendo, esto es bueno, esto ya se puede hacer, vivimos en otro tiempo. Fijaros, esos falsos profetas que hay hoy en día, que los vemos en el mundo de las sectas, en esa buena parte de lo que se llama cristianismo, que es la Iglesia Católica Romana. Esa otra parte que es la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? No sabemos ni lo que es, de verdad. Es una cultura, pero que está exenta de toda espiritualidad. Y tenemos que distinguir. La cristiandad forma parte del mundo perdido. La iglesia son los redimidos, pero ahí cuánto engaño hay en eso. ¿Cuánto engaño hay en el Islam, en el budismo, en la nueva era, en la cual muchos de vosotros sin daros cuenta participáis con algunas prácticas supuestamente deportivas o reparadoras o con algún tipo de música? Todo eso entra en nosotros y nos engaña y decimos, no, yo solo tomo la parte del ejercicio físico, pero ¿de dónde sale eso? Y cuando no es eso, es la tibieza con que vivimos nuestra experiencia espiritual. Y cuando no, es el ecumenismo de distintos colores. Mira el mundo religioso que nos rodea y verás ahí las huellas de ese que se disfraza como ángel de luz, llevándose no a uno, dos ni tres, a cientos, a miles, a millones se los está llevando encantados con su flauta hacia el infierno. Y ya se ha abierto camino en el mundo evangélico, incluso en el mundo reformado. Forma parte de su plan el destruir a la iglesia, como decía antes, desanimándonos,
desilusionándonos, cuando vemos que, por ejemplo, que el pastor de mi iglesia no es el pastor ideal, no es el apóstol Pablo, no es el profeta Isaías, no es Moisés, no es el gran predicador famoso de internet. Mi iglesia no es una mega iglesia, no es ni siquiera una gran iglesia, apenas somos un grupito. Eso nos desanima. Satanás nos hace ver a los redimidos del Señor como si no lo fueran. Nos hace admirar al mundo. Y decimos, ay, ojalá fuésemos como los activistas de tal secta. Hay que ver día y noche, llueva, haga frío, nieve. Ahí están. Nos hace envidiar a los impíos, a los engañadores. De esa manera nos quita el gozo del Señor. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos olvidamos que las promesas del Señor son en Cristo sí y amén. Nos olvidamos de que Dios es el Dios de la providencia. Y nos da, incluso en estos días que estamos viviendo, parece que lo que está ocurriendo no tiene que ver con Dios. No somos capaces de entender que vivimos en un mundo caído y que Dios ocasionalmente, con el diluvio, con las plagas, con terremotos, con hambrunas a lo largo de los siglos, ha sacudido la tierra para que los hombres miren a Dios. Nos da vergüenza reconocer estas cosas. Y no entendemos que estamos bajo su cuidado y que en su cuidado estamos viviendo esta experiencia para que incluso nosotros como cristianos, que podamos pertenecer a una iglesia de sana doctrina, una iglesia que creemos que es un entorno seguro para desarrollarnos espiritualmente. Y no nos damos cuenta de que estamos en una debilidad como la que tenemos, que dependemos de un decreto de las autoridades para ya no poder ni reunirnos, que dependemos de un agente invisible al ojo humano que puede dañarnos y puede cambiar nuestro entorno. ¿No será eso parte de lo que el Señor está diciendo? Tener cuidado porque estáis siguiendo esas corrientes de este mundo hacia la condenación. ¿No nos damos cuenta de estas cosas? Tenemos que considerar que no vivimos en un terreno neutral, vivimos en el terreno del enemigo y somos atacados. Y los primeros, los pastores, y luego los misioneros, y luego los evangelistas. Nosotros que somos desanimados tan fácilmente, que tenemos que estar luchando y cuidando a los hermanos, porque si se descuidan caen esas falsas doctrinas que se propagan como el fuego. Que vemos cómo cuidas de las almas con todo el esmero y la gracia y la sabiduría que el Señor te da, y se te van de entre las manos, ¿verdad?, en pos de otras cosas que creen ver en otros sitios, y con eso nos desilusionamos y nos desanimamos. El Señor nos cuida, pero Satanás a veces usa al propio pueblo de Dios para desanimarnos. Aún el poder de Dios mostrado de diferentes maneras en el mundo lo utiliza Satanás para decirnos, pero ¿sigues creyendo en Dios? Así que los métodos, las artimañas van más allá de Satanás, van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él no tiene conciencia, él no tiene pena de a quien lleva al infierno, él no tiene escrúpulos, él no tiene principios. Fijaos, eso es algo de lo que Lutero quiso plasmar en ese himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y hay una estrofa que tenemos que leerla bien y cantarla bien, porque podría lo que cantamos parecer que es un reto que le hacemos. Cuando dice, con furia y con afán, acósanos Satán, no le estamos diciendo, Satanás, acósanos con furia, con afán. No, estamos declarando que nos acosa Satán con furia y con afán. Y que por armas está dejando ver su astucia y su gran poder. Que al final dice ahí Lutero, como él no hay ninguno en la tierra. Tenemos un enemigo que es grande, que es temible, que es espantoso. Como él no hay otro en la tierra. Pero claro, no vamos a dejarle el gusto de estar hablando de él toda la mañana, ¿verdad? Por encima de él hay otro. Hay otro que está en el cielo. Hay otro que ha estado aquí
para redimir a su pueblo, y ahora está, habiendo terminado su obra, habiéndole aplastado la cabeza a este gran enemigo, ahora está sentado en los lugares celestiales. Y es por eso que después de ver todo lo que es y cuáles son sus trucos y sus artimañas, es necesario, no para compensar, no para más que compensar, es necesario ver lo que nos dice la Escritura que Cristo muriendo en la cruz ha hecho por nosotros. Es un pasaje al que hemos ido en semanas anteriores y al cual hoy vamos a ir y espero que volvamos y que tú vuelvas una y otra vez. Colosenses capítulo 1. Y recuerda que esta epístola a los Colosenses es muy parecida. Los elementos, los temas que trata son muy parecidos a los que encontramos en la carta a los Efesios. Y hablando del Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 16, dice, hablando de Cristo, porque aquí tenemos, el mundo está gobernado por el enemigo de nuestras almas. Pero, ¿de quién es el mundo? ¿Quién es el propietario final? Dice que en Cristo fueron creadas, 1.16 de Colosenses. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cosas visibles, cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, primera premisa. Aquí hay un usurpador. El Dios que creó este mundo lo puso en manos de su criatura mejor, que fue Adán. Pero Adán lo despilfarró. Se la entregó en manos de Satanás. Pero ¿quién es el propietario que está por encima de todo esto? El Dios que lo creó. Todo fue creado por Él y para Él. Y luego nos dice, Pablo dice, no solamente Él es el propietario supremo y por lo tanto la autoridad suprema soberana de este mundo, sino que Él también os cuida a vosotros, cristianos. Y por eso dice en el capítulo 2 de esa misma carta a los Colosenses, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él. En Adán, cuando creíamos nosotros que, es que somos hijos de Adán y recibiremos la tierra por Adán. No, perdona, eso Él lo despilfarró, lo perdió. Pero ahora la buena noticia es que ha venido un segundo Adán, que la ha recuperado. Y vosotros estáis completos. Todo lo que perdisteis en Adán, ahora lo tenéis en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Claro, Satanás es el rey de este mundo, pero hay uno que gobierna sobre él. Ya lo vimos en el caso de Job, no es necesario repetirlo. ¿Y cómo lo obtuvo? Pues dice 3 versículos más adelante en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y haciendo que, despojando a estos que tienen el poder, Satanás y sus secuaces, despojándolos a todos los principados y potestades, y exponiéndolos, exhibiéndolos públicamente, como ese ejército vencedor que trae después de ese desfile de la victoria, trae atrás a los encadenados, a los derrotados, no solamente a los soldados, sino a los generales que los dirigían, y en este caso hasta al rey. Ya viene atado, ya viene encadenado. ¿Por qué? Porque Cristo ha triunfado públicamente sobre ellos en la cruz. Queridos míos, Satanás ha sido derrotado. El diablo está vencido. De la misma manera, ¿os acordáis lo que sucedió en Egipto cuando Aarón y Moisés fueron por primera vez a Faraón a decirle, Jehová ha dicho que deje ir a mi pueblo a servirme en el desierto? ¿Y qué es lo que el Señor le dio? Una prueba? La vara de Aarón la tiraba al suelo y se convertía en una serpiente. Y ahí vemos los magos de Egipto haciendo lo mismo. Pero hubo una lucha entre iguales, no dice que la serpiente de Aarón, la vara de Aarón, convertida en serpiente, dominó y destruyó a la serpiente de los magos de Faraón. ¿No es una ilustración maravillosa? Este que fue levantado, fijaos lo que dice el Señor en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fijaos, la serpiente que en casi toda la Biblia representa a Satanás. Aquí el Señor le da una vuelta a esa ilustración
dice que tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Dios, el Verbo hecho carne, este segundo Adán tenía que ser levantado para destruir a esa otra serpiente y a esas otras serpientes que le siguen. Por eso el Señor ha hollado, ha pateado a esos imitadores de Cristo que nos engañan, a esos fraudulentos. Por eso Él es el Salvador del mundo. Él ha sellado el destino de los suyos. Y nosotros, si estamos en Él, por eso íbamos en el primer estudio tantas veces al capítulo 1 y al capítulo 2, estamos sentados ya en Cristo en los lugares celestiales. Y si estamos en Él, estamos fortalecidos. Por nosotros mismos no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a este diablo. Nosotros no podemos por nosotros mismos, pero por la gracia, por la misericordia y para la gloria de Dios, aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esto no lo olvides nunca si eres cristiano. Y ese es el fundamento sobre el cual nosotros nos mantenemos firmes. Esto es lo que dice aquí el versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo, tomando la armadura de Dios, dice, y habiendo acabado todo, mantenernos firmes. Ahora, tenemos que recordar, creo que lo he dicho en algún estudio anterior y además como ha coincidido con los estudios del libro de los Hechos, el capítulo 20 que estamos viendo, la relación de Pablo con esta iglesia en Éfeso. Cuando Pablo escribe a los Efesios, él está en una cárcel. Él o en una cárcel o en Roma bajo arresto domiciliario. Con lo cual él está encadenado a un soldado romano. Distintos soldados se irían turnando día tras día cuidando a este preso tan ilustre. Y Pablo, que era un gran observador, veía cómo era llevado y traído por este soldado, por estos soldados. Y él podía observar la vestimenta de aquellos soldados. Podía ver que estaban pertrechados de la cabeza a los pies, vestidos con la vestidura adecuada para que un soldado del imperio más poderoso de la tierra pudiese mantener la paz dentro de las fronteras y mantener a los enemigos fuera de las fronteras. Y este hombre, inspirado por el Señor, capaz de sacar lecciones espirituales del mundo natural, de tomar ilustraciones de ese mundo natural, observa que un soldado romano llevaba al menos 6 elementos que lo protegían. Y de eso es de lo que va a hablar en los versículos siguientes. Llevaba un cinturón, llevaba un pectoral, una coraza. No iba descalzo, tenía unas sandalias adecuadas para el trabajo que hacía. Además de eso, iba protegido con un escudo. Su cabeza estaba cubierta con un casco. Y luego llevaba una espada, decíamos la semana pasada, que puede ser un instrumento de ataque o también de defensa. Y esos eran los elementos que llevaba un soldado. Pero él dice, y el soldado cristiano tiene un elemento más, que es la oración. No es un instrumento, no es algo con lo que uno se viste, pero es algo con lo que uno busca el poder del Señor. Y lo que vimos hace 2 semanas es que nosotros no luchamos contra carne y sangre. La batalla no es física, la batalla no es política. La batalla es, usando el lenguaje popular, nivel celestial. Es una batalla espiritual. Así que en esos versículos que nos ocuparán en el estudio en las próximas semanas, vemos como el apóstol nos insta a ponernos estos 7 elementos de la armadura de Dios. Y lo que está haciendo es reiterando lo que ya ha dicho anteriormente. Mirad que dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordad, en el versículo 10 dice, fortaleceos. En el versículo 11 dice, estar firmes.
Y ahora en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Dice, y después de todo, estar firme. O sea, estar firme para que estéis fortalecidos para resistir en el día malo y al final estar firme. Interesante esto, ¿verdad? Este mandamiento, que no solo es un mandamiento, que es una promesa. Claro que cuando oímos la palabra mandamiento ya oímos, bueno, que es la ley que vivimos. No, es un mandamiento, pero al mismo tiempo una promesa. Si nosotros le decimos al niño, abrígate y no pasarás frío. Bueno, allí claro que hay un mandamiento, ponte el chaquetón. Y el otro es una promesa, si te abrigas no pasarás frío. Así que el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos da esa promesa. Nos dice que si nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios, no solamente estaremos firmes durante la batalla, sino que al final seremos victoriosos. Esa es la gran bendición. Ahora, es importante que veamos que el apóstol enfatiza, poneos toda la armadura de Dios. Ese énfasis lo pongo yo con mi hablar, ¿verdad? Pero fijaos que es que lo pone el Señor. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué es necesaria toda la armadura de Dios? Recordemos quién es el enemigo. Recordemos que lleva siglos vigilándonos, nos está observando y a ti te está observando. Y está buscando cualquier rendija, cualquier resquicio, cualquier grieta en cualquier parte de tu espíritu que no esté bien protegida. Y ahí va a lanzarte los dardos ardientes, los dardos feroces. Ahora, si tú estás completamente vestido, fijaos, es interesante porque estamos viviendo estos tiempos que un día nos dicen, cúbrete con una mascarilla, otros días te dicen, no es necesario cubrirse. Bueno, sí, habría que cubrirse, además ponerse gafas y habría que ponerse guantes y tenemos tantos tutoriales y tantas explicaciones, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Nos están volviendo locos. Pero una cosa sabemos, que no necesitamos andar desnudos por la calle para que un virus pase y nos pille. Solo hay que, con que nos toque un virus solo, en un lugar que tenemos descubierto, vamos a caer enfermos. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Ahora, si nosotros estamos cubiertos con toda la armadura de Dios, y los que me escuchan, que están ahí en el frente, que son los equipos médicos, etcétera, si digo alguna cosa en este sentido que no está del todo correcta, entenderme lo que quiero decir con todos los respetos, con el cariño, el agradecimiento a aquellos que están jugándose la vida y que saben exactamente a lo que me refiero. Pero volviendo al pasaje, lo que nos promete, lo que nos asegura el Señor, es que si nosotros nos vestimos con toda la armadura de Dios, será imposible que el diablo nos haga daño. Él está buscando cualquier área no protegida que le sirva como cabeza de playa para lanzar su ataque. De esto ya el apóstol, yo recuerdo que estábamos viendo cómo en Éfeso había mucho ocultismo, mucha magia, mucha brujería, mucha hechicería y todo eso. Y muchos de los que hoy forman parte, en el momento en que Pablo escribe la carta, muchos de los que en ese momento formaban parte de la iglesia habían vivido todo eso. Y por eso el apóstol les advierte. Por ejemplo, en el 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Alguna traducción dice, no le deis ni una oportunidad al diablo. No le deis lugar donde poner el pie. No dejéis que haga palanca. No cedáis ni un poquito, ni un centímetro del terreno. 20 siglos más tarde estamos en las mismas. Seguimos rodeados de enemigos. Enemigos de todas clases y por todos lados. Donde quiera que miremos podemos encontrarlo. Y tenemos que estar muy atentos. ¿De qué nos vale protegernos de 1000 maneras si dejamos una sola sin proteger? Porque cuando llega el momento más feroz de la batalla, es difícil mantenerse firme, ¿verdad?
es difícil mantenerse en pie. Y es por eso que el apóstol dice en el versículo 13, por lo tanto, teniendo en cuenta dónde vivimos, teniendo en cuenta quién es el rey de todo esto, teniendo en cuenta su poder, sus artimañas, su método, su experiencia, que es doctor en hacer el mal, teniendo en cuenta, por tanto, dice el versículo 13, visto todo lo anterior, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el día que estamos viviendo. Es que hay un día, en tu experiencia, hay un día en que no te veas tentado. Hay un día en que tú te levantes por la mañana y te acuestes por la noche y puedes decir, Señor, gracias porque hoy ha sido un día fabuloso. No he tenido ninguna dificultad, ninguna prueba, no me he visto rodeado de ninguna tentación, no he tenido ninguna pereza espiritual, no he tenido ninguna apatía al estar sirviéndome de los medios de gracia. Bueno, pues si esta es tu experiencia, me alegro por ti, no es la mía. Creo que si somos honrados y si nos examinamos en nuestra propia experiencia, sabemos que no es así, que todos los días tenemos esta lucha. Pero el propósito del apóstol es que, habiendo acabado todo, estemos firmes. O sea que cuando el humo de la batalla se haya diseminado y se haya perdido, cuando el sonido de los cascos de los caballos dejen de oírse, tú tienes que estar allí, tienes que permanecer firme en este terreno que el Señor ha ganado para ti. Y por eso es que la Escritura nos habla, no penséis que el apóstol ni el Espíritu Santo a través de él solamente habla aquí en este lenguaje de la armadura. Fijaos que, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 12, se habla de esta armadura como la armadura de luz. En un mundo de tinieblas, donde uno no ve el peligro y tropieza y cae, nosotros tenemos la armadura de luz. En 2 Corintios capítulo 2 y capítulo 6, versículo 7, se habla de esta armadura como de la armadura de justicia. Fijaos, armadura de luz, armadura de justicia. Con eso es con lo que nos tenemos que vestir. Romanos 13, 12, ¿qué dice el apóstol? La noche está ya avanzada, se acerca el día. Y dice, por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa es la armadura que el Señor nos da. Y luego escribiendo, mientras Pablo mismo ministraba, dice, escribiendo a los corintios que él ministraba, mientras que había esos falsos predicadores, falsos apóstoles, que él predicaba en el poder de Dios como con armas de justicia. Esos son los elementos que el Señor nos da. Y es por eso que nos dice, tomad toda la armadura de Dios. Interesante el verbo, no dice, haceos la armadura, tomad la armadura de Dios. Está a tu disposición. El Señor te la da, el Señor te la protege. Póntela y manténla puesta. Y si en principio las costuras te hacen llagas, pues acostúmbrate a ellas. Si te cuesta leer la palabra, si te cuesta orar, si te cuesta perseverar en la presencia del Señor cada día, si te cuesta ir a la casa del Señor cuando es posible, si eso te cuesta, habitúate a ello. Haz callo con estas cosas. Dios te la ha dado. No es tuya. Respétala, cuídala. Es la armadura de Dios. Si tú quieres ser victorioso y no lo puedes ser por tu cuenta, si quieres ser victorioso, es porque peleas en Jesucristo, en Cristo, y ya peleas desde la victoria. Recuerda lo que habíamos hablado. El Señor no nos llama a avanzar, sino a mantenernos en la victoria que Él nos ha dado. O sea que Satanás, fijaos cuando después de la confesión de Pedro que le dice el Señor, Él le promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y podemos imaginar aquellos soldados enemigos golpeando con esos arietes, esas vigas con
una cabeza de hierro en uno de los extremos y muchos hombres muy fuertes, ¡bum, bum!, golpeando. Dice, las puertas de la iglesia no se romperán, no se abrirán. El Señor protege a la iglesia, el Señor ha vencido por la iglesia. Pero dice, no te retires, mantente firme. No tienes que marchar adelante, solo tienes que mantenerte firme y acabarás siendo victorioso. El Señor ha derrotado al enemigo en todas las áreas de nuestra vida y solo nos dice que tenemos que permanecer firmes. Es interesante porque a veces pensamos que estas cosas son del Nuevo Testamento. Quisiera que fuésemos un momentito, si tenéis vuestras Biblias a mano, a 2 de Crónicas capítulo 20. Ahí tenemos nosotros a Josafat. Y el Señor lo llama a mantenerse firme contra el enemigo. En 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 15, mirad cómo el Señor arenga a los suyos, cómo el Señor anima, fortalece a los suyos. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. El Señor dice, nada, que son unos pocos, que estos se aburren y se van. No hay ni que molestarse. No. Dice, es una multitud muy grande. Una multitud que los tenía temerosos y amedrentados. Pero el Señor dice, no temáis, no os amedrentéis. ¿Por qué no? Dice a continuación en ese versículo 15, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ya lo habíamos visto anteriormente, esta es la guerra de Dios. No os acobardéis delante de esta multitud. La batalla es de Dios. ¿Y qué versículo? Si sois de los de subrayar vuestras Biblias, subrayar esto. Versículo 17 de ese capítulo. Dice, no habrá que peleéis vosotros en este caso. No hace falta que peleéis. Paraos, estad quietos. Y esto en una postura militar es estar firme, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Qué gran promesa. Mantén tu terreno. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que no te muevan, mantente firme para que cuando todo esto haya pasado, tú sigas manteniéndote firme. Resiste a esos asaltos. No confíes en ti, pero tampoco desconfíes de Dios. El diablo no ganará ningún terreno si nosotros seguimos al capitán de nuestra salvación, que en este caso nos está diciendo, ponte la vestidura, apriétatela bien, no le des ninguna ventaja. No tenemos que desatender la voz de nuestro Señor. Y fijaos que este es el contexto de una batalla. Claro, cuando nos imaginamos a este soldado, lo imaginamos cuando está en el cuartel, no tiene mucho que hacer más que hacer su entrenamiento y pulir el bronce del escudo, estar todo de punto en blanco, ¿verdad? Pero cuando ese soldado que sale tan limpio llega al campo de batalla, hay muchos ruidos, hay muchos gemidos, hay muchas distracciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Tú mantente firme. Que uno tropieza y cae, tú mantente firme. Que ves escenas sangrientas, que ves que media iglesia se está desangrando oyendo voces que no debe oír. Que ves que hay otros en los cuales confiábamos, pastores que han caído, misioneros que han deshonrado su nombre. Esos son tragedias propias de la guerra. Tú mantente firme. No te vengas abajo, que no te destroce eso. Sí, habrá pérdidas. Unos se quedarán por el camino, pero vosotros estad firmes. Y después de estar firmes, estad firmes. Y un minuto después, y una hora después, y un día después, estad firmes. Es todo lo que nos pide el Señor, permanecer firmes. Porque dice el Señor, estamos en el día malo. Estamos viviendo en el día malo. Pablo estaba hablando de su tiempo, pero nosotros podemos aplicar esa expresión a nuestro propio tiempo. El enemigo viene como una riada y cuando viene fuerte y a veces nos sobrecoge el sonido, el ruido, el número del enemigo y vemos cómo nos entra un escalofrío por toda la columna y se nos ponen los pelos de punta. Hay cosas que nos hacen temer y temblar y el Señor dice, no temas.
Satanás va a poner mucha oposición. A tu lado ocurrirán muchas cosas, vendrán por racha. Fijaos, en Lucas capítulo 4, cuando vemos allí la tentación del Señor Jesucristo, encontramos estuvo 40 días y vemos la arremetida final. Todos los poderes de las tinieblas intentando hacer pecar al Señor, pero gloria a Dios, Él no podía ser tentado hasta el punto de pecar. No podía pecar, no había posibilidad de que Él cayera. Él no podía dejar su trono, Él no podía ser pasto del infierno. Eso no ocurrirá nunca. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando ve que no puede? Cuando ve que el enemigo de nuestro enemigo se mantiene firme, ¿qué es lo que hace? Lo que dice en Lucas 4:13. Después de 40 días, intensificando las tentaciones, dice, cuando hubo acabado toda tentación, lo tentó de todas las maneras posibles, en todos los grados posibles. Cuando hubo acabado toda tentación, que dice, se apartó de él. El diablo se apartó de Jesús. Por eso, de nuevo, si vamos al Antiguo Testamento, en el libro, de Isaías, el capítulo 59. Y esto quiero que, si tú estás pasando momentos difíciles, estás pasando grandes dificultades, si en estos días estás viendo como el diablo mismo te está arremetiendo contra ti, mira lo que dice el Señor en Isaías 59:19. Dice, vendrá el enemigo como río. Todos hemos visto, ¿verdad? Esos ríos. Pasa mucho en el Mediterráneo, en toda la costa, ¿verdad? En los montes están tan cerca del mar que llueve una gota de estas frías, creo que llaman, y nada, en un momento, un río que está seco. Y la gente tiene allí pues sus coches y sus cosas, están paseando por ahí. Y de repente viene el enemigo como un río, viene el agua como un río. El Señor dice, no pasa nada, no dice, vendrá el enemigo como un río, pero ¿qué dice? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y nosotros estamos en este ejército, nosotros estamos escondidos detrás de esa bandera. ¿Qué versículo para nosotros? Si solo tuviésemos este versículo para pensar y para tener consuelo y confianza en estas cosas, el Señor dice, la lucha es tremenda. No te lo voy a ocultar, cristiano, pero el Señor está allí. Mira, os decía como Pablo todo esto del soldado y de su vestimenta y tal, lo sacó de su cultura. Y estando allí viendo todo eso, él sabía, y nosotros, gracias a las películas incluso, ¿verdad? Hemos visto estas películas de romanos. ¿Y qué es lo que hacían? Llevaban esos escudos semejantes a los que usan hoy la policía antidisturbios, ¿verdad? Y se ponían en formación, iban pues formando como un rectángulo. Y entonces cuando llegaba el enemigo, se ponían con escudos, los que iban en primera fila, el escudo delante, y los otros por los lados, y otros los que estaban en el medio con escudos por arriba. Y entre todos hacían como una especie de tanque, ¿verdad? Y se protegían. Y así eran librados. Y eso es lo que nos dice el Señor. El enemigo va a golpear. Y es posible que golpee a uno y caese con su escudo, pero otro toma su lugar. Por eso es tan importante. Posiblemente hoy muchos de vosotros me estáis escuchando estando solo en casa. Pero fijaos, la carta está escrita a la iglesia en Éfeso. Al conjunto, al grupo. Por eso es que no podemos ser llaneros solitarios. Por eso es que lo que estamos viviendo ahora en estos días es la excepcionalidad. Por eso es que a esto no lo llamamos un culto, porque es necesario que estemos juntos, solidarios los unos con los otros, protegiéndonos los unos a los otros, porque el enemigo va a venir como un río y va a arremeter. Pero el Señor nos llama. Y por eso tienes que recordar que si tú caes, dejas un hueco ahí hasta que otro lo cubra. Por eso es tan importante estar atentos, estar preparados, mirando alrededor por dónde, no dejar un resquicio y decirle al de al lado, ahí donde está la disciplina entre los hermanos,
y decir, hermano, no te descuides porque si tú caes yo soy el siguiente. Por eso no nos debemos de ofender cuando un hermano nos pregunta qué es lo que estamos leyendo, a qué hora hacemos nuestros devocionales, qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Si alguien te pregunta eso, no te ofendas, dale las gracias porque te está diciendo, toma la armadura, no la dejes. Esto es lo que dice el apóstol. Yo te reto a buscar alguna de estas instrucciones en singular. Todo está en plural. Cada soldado y todos tenemos que estar firmes. El Señor no nos dice avanza, sino permanece firme. Por encima de todo, aquellos soldados, aquellos batallones romanos, muchas veces vencían porque si les tiraban flechas, la provisión de flechas del enemigo no era infinita. Acababan quedándose sin sus armas. Si les tiraban piedras, se acababan quedando sin piedras. Y si venían con sus espadas, ellos podían defenderse y acababan derrotados de puro cansancio. Y eso es lo que nosotros esperamos hacer, mantenernos firmes, no retirarnos. Por eso ya os lo decía la semana pasada, no hay ningún elemento de esta vestidura que fuera para la espalda. La retirada no se contempla. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mantenernos firmes. Y ante un enemigo del calibre del que hemos visto, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar, hacer nuestra, familiarizarnos con esa armadura regia que el Dios Todopoderoso ha preparado para nosotros. ¿Cuál es tu talla? ¿Cuáles son tus medidas? Cuando el Señor te otorgó la salvación, Él no te dio un escudo demasiado grande o un casco que te tapa toda la cara. El Señor labró, forjó, amartilleó ese escudo, ese casco, toda esa protección. Las sandalias son de tu número, son hechas para ti especialmente. Dios no te deja desprotegido y además Dios no te deja solo. Y la mayoría de nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a una iglesia local, grande, pequeña, con más dones, con menos dones, con más medios, con menos medios, pero lo suficiente. El Señor nos ha llamado a protegernos. El Señor ha grabado en su escudo la cruz de nuestro Señor para que no nos olvidemos a quién pertenecemos. Qué grande es la batalla, pero qué grande es nuestro capitán. Querido mío, que estas palabras te alienten, te fortalezcan. No te voy a engañar diciendo cree en Jesucristo y se acabarán todos tus problemas. Tendrás todos los problemas que tienes ahora, más los añadidos, porque el que ahora es tu amigo, Satanás, se convertirá en tu enemigo y va a venir contra ti. Pero igual que te digo esto, te digo, si eres del Señor, si te entregas a Él, si rindes tu corazón a Él, si te arrepientes de tu pecado, si crees en estas realidades, el Señor será tu protector. El Señor te dará un terreno que ya ha ganado en el Calvario. El Señor te hará súbdito de su reino y te dará todas las provisiones. Nunca te dejará solo en mitad de la batalla. Y recuerda, como parte de la iglesia, aquí estamos todos para defenderte, para luchar contigo, para juntos mantener este terreno que no merecemos, pero que nos ha sido otorgado por gracia y por misericordia. Al Señor sea la gloria. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, volvemos un domingo más a hablar de estas cosas tan desagradables, porque nada de esto es agradable, Señor. ¿Quién quiere estar siendo golpeado, siendo tentado en su mente, en su espíritu, en su corazón, y a veces hasta físicamente? Ninguno queremos estas cosas. Pero este es el mundo en el que estamos. Nosotros no hicimos buena administración del don de este mundo que tú nos diste en Adán, y como sus herederos ahora queremos volver al redil, queremos volver al jardín, pero solo hay un camino, solo hay una puerta y esa es Jesucristo. Gracias porque nosotros lo vemos a Él desde el lado de la victoria. Señor, gracias por habernos protegido hasta este día, gracias por darnos los medios de protección, de seguridad que nos traen la certidumbre en nuestro corazón.
Padre, usa tu palabra. Que nos animemos los unos a los otros, que nos recordemos estas promesas, estas realidades espirituales que tú nos das y que eso nos dé días de mucha lucha. No te pedimos que nos quites la lucha, sino que nos des la fidelidad, la perseverancia y las gracias necesarias para mantener esta victoria. Todo esto lo queremos, lo deseamos vivir para tu gloria y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, gracias por vuestra atención. A aquellos que sois miembros de la iglesia, en unos minutos teníamos convocados para las 12:30. Necesitaremos un par de minutos. No sé si es posible ya que os conectéis por ese canal de Zoom. Habéis recibido una invitación para participar y nos vemos en un momento. Mientras, si no, espero que el próximo martes podamos tener también ese encuentro y el jueves estudiando el libro de los Hechos. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, hazlo para que recibas con tiempo los avisos de que estamos a punto de salir y también da esa campana que está al lado de la casilla de inscripción. Que el Señor te dé un buen domingo. Hasta pronto.